Hola, mi nombre es Femi Pinzón de Ardis, compañía líder en el mercado de prendas de remodelación progresiva. El día de hoy les voy a enseñar nuestra prenda estrella de Ardis que baja de 2 a 3 tallas en minutos, el Body Magic. Esta prenda, además de remodelar, está hecha para prevenir una serie de complicaciones tanto anatómicas como funcionales, beneficio de salud. Y desde el punto de vista estético es una prenda que brinda al cuerpo una transformación inmediata sin tener que recurrir a la liposucción y cirugías costosas y riesgosas. Esta prenda de revolucionario diseño está fabricada con PowerNet, el cual deja transpirar la piel y ayuda a la compactación del tejido. Diseño del Body Magic. Tiene varillas en espiral hechas de acero flexible, las cuales no se marcan ni se encajan, ajustándose perfectamente al cuerpo, dándole forma al torso, corrigiendo la postura y afinando la cintura. La parte frontal de nuestra prenda está diseñada con material rígido revestido de encaje que comprime y compacta el tejido del abdomen, mantiene el tono de los músculos, conservando la presión intraabdominal que se pierde desde los 30 años, ayudando a mantener los órganos internos en su lugar y su buen funcionamiento. Cuenta con 3 hileras de ganchos al frente que se van ajustando a medida que se baja de tallas y afinando el talle. Tiene un terminado con una banda elástica de encaje en la pierna, con silicón en su parte interna que le ayuda a ajustar para evitar que se mueva o se enrolle. La banda de suspensión en la pelvis ayuda a que el tejido adiposo que se transporte hacia arriba no se regrese. La banda lateral actúa dando presión y control sobre los depósitos grasos en los laterales de la cadera o las chaparreras. La banda de suspensión inferior de la parte de atrás tiene la misma orientación de las fibras del glúteo mayor, manteniendo el glúteo en una posición correcta, ayudándolo a levantar, reafirmar y remodelar. Los tirantes son ajustables con 3 hileras de ganchos, ayudando a fijar y ajustar el body a la espalda. Coloca los hombros ligeramente hacia atrás para la correcta posición a la altura del cuello y de la cintura, buscando la comodidad de cada persona de acuerdo al tamaño largo o corto de su torso. La técnica de lipotransportación y drenaje linfático. Esta técnica consiste en lipotransportar grasa hacia el centro linfático, logrando que se drene por medio de la orina. Se realiza moviendo la grasa de abajo hacia arriba y de los costados hacia la parte baja del busto. Esta prenda ha sido elaborada por médicos ortopedistas y estéticos con materiales adecuados para remodelar cada parte del cuerpo, logrando la transformación total. Hola, el día de hoy tenemos a nuestra modelo Jessica. Se va a tomar las medidas de antes del body, de ponerse el Body Magic, que va a tomarse tórax, cintura y cadera. El tórax nos dio 35, la cintura 33 y la cadera 42. Bien, ahora vamos a proceder a enseñar la colocación del Body Magic. Les voy a enseñar la manera correcta de colocar el Body Magic para obtener los beneficios antes mencionados. Lo primero que hacemos es desajustar los broches del frente. Desabrochamos los tirantes. Debemos voltear el Body Magic al revés para facilitar su colocación y evitar que el silicón se pegue a la piel.
introduciendo las piernas luego lo llevamos hacia arriba con movimientos laterales para que el body resbale fácilmente. Muy bien, Jessica. Vamos ahorita a ajustar el encaje de las piernas para que quede en la posición correcta y no se enrolle. Es muy importante acomodar primero la parte de abajo de la prenda. La costura del frente debe quedar encima del hueso de la cadera, llamado hueso coxal, que es la que nos marca si queda puesto el body correctamente. Y si no queda correctamente puesta la prenda, la persona se va a sentir incómoda. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Jessica está colocando la costura encima del hueso coxal. Bien. La banda de suspensión inferior tiene que quedar bien ajustada. La costura de la parte de atrás tiene que quedar 4 dedos abajo de la cintura. Bien. Para ello introducimos las manos como muestra nuestra modelo. Vamos a mirar nuevamente cómo nos quedó. Más arriba. Falta un poquito. Entonces vamos a tratar de coger la costura de la parte de atrás para levantarla. Muy bien. Bien. Enseguida acomodamos el glúteo encima de la banda de suspensión, introduciendo la mano para levantar el glúteo y acomodar el tejido, teniendo cuidado si tenemos las uñas largas. Bien, acomodamos también el encaje de la pierna, de atrás, del otro lado también. Perfecto. Bien. Cuando ya hemos ajustado el body en la parte de abajo, ahora vamos a tomar los tirantes de la parte baja de la costura y los estiramos hacia arriba con movimientos corporales como si estuviéramos bailando. No debemos agacharnos, bien importante, no agacharnos, para que el body se ajuste a la piel y se termine de acomodar en la parte de atrás. Muy bien. Ahora vamos a proceder a ajustar los tirantes. En la hilera de ganchos que nos quede más cómodo, según el largo del talle que la persona tenga. Muy bien. A continuación acomodamos el frente de la prenda sujetando la banda de la parte izquierda con las dos manos. La estiramos hacia el centro y hacia arriba. Y luego hacemos lo mismo
con la banda derecha. El mismo procedimiento. Este se debe repetir cuantas veces sea necesario para lograr que se acomode nuestro body al cuerpo. Las bandas volvemos nuevamente. La otra. Y vamos quedando ya acomodados. Okay. Luego aquí vamos a empezar a realizar la lipotransportación, que vamos a mover el tejido graso de la parte inferior del abdomen de abajo hacia arriba. Introducimos la mano por debajo de la panty, si tenemos panty, para traernos todo ese tejido adiposo que está en la parte baja del abdomen al drenaje linfático. Introducimos las manos, bien, muy bien. Es importante llevarlo a la parte de arriba del drenaje linfático para que se drene por medio de la orina. Y a la vez se va compactando el tejido. Repetirlo varias veces hasta lograr una perfecta lipotransportación. No debemos preocuparnos al ver toda esta grasa acumulada al frente, ya que la vamos a mover al centro linfático. Ahora vamos a introducir las manos y mover hacia arriba y hacia el frente la grasa de la espalda. Bien, tenemos que meter bien hasta la espalda, traernos toda esa grasa, que nos quede plana la espalda. Ahora el otro lado, ¿está bien? Bien, las varillas no van a dejar que la grasa que se regrese nuevamente de donde la trajimos, que nos va a ayudar a detenerlo. Bien, ya vamos a empezar ahora a cerrar los ganchos de abajo hacia arriba, los dos primeros ganchos del frente, preferiblemente que queden en la tercera hilera. Entonces ya va a proceder a cerrar los dos primeros ganchos en la tercera hilera, para que el tejido que subimos no se regrese. La parte baja del abdomen debe quedar completamente plana. Bien. Muy bien, ya ella vuelve a levantarse el tejido, bien. Bien. Volvemos otra vez a tomar las bandas del frente, hacia arriba y hacia el centro. Muy bien. Nuevamente, perfecto. Cuantas veces sea necesario para ir acomodando el body y para empezar a cerrarlo. Bueno, vamos a continuar con otros 2 o 3 ganchos. Los vamos cerrando donde nos quede más cómodo. Y, ok, introducimos la mano nuevamente abajo en la parte del abdomen. Vamos a traernos toda esa grasa porque la grasa se tiene que llevar al drenaje linfático, que es donde se va a drenar en la orina. Bien. Seguimos cerrando ganchos. Muy bien. Acomodamos las bandas y seguimos cerrando ganchos y subiendo la grasa. Muy bien. Bien. Bueno, ya nuestra modelo está terminando. Si al terminar de cerrar los ganchos nos queda grasa fuera del body, podemos moverla adentro del busto si tenemos el bra de Ardis, que es otra prenda con grandes beneficios que les enseño en otro tutorial. O si no, ajustamos el body hacia arriba y dejamos la grasa en el drenaje linfático. Nuestra prenda baja de 2 a 3 tallas en minutos, y con la técnica de la lipotransportación y el drenaje linfático y con su uso frecuente se hace una remodelación progresiva bajando de tallas. Es por este motivo que esta prenda nos hace diferente a las demás. Observemos la transformación del cuerpo después de haber colocado el Body Magic. Afina el talle y corrige la postura, protege la columna vertebral, forma cintura, levanta y redondea y reafirma el glúteo sin aplanarlo, tonifica y compacta el tejido graso,
reacomoda órganos internos, vejiga y matriz y compacta el abdomen. Tengamos en cuenta que si logramos cerrar el Body Magic en la tercera línea, quiere decir que queda grande y se necesita una talla más pequeña. Ella la cerró en la primera línea, es decir, que la talla del body que ella utilizó es correcto, ella tiene el body 28. Pero recordemos, si la dejamos en la segunda o en la tercera, quiere decir que nos quedó grande y tenemos que tomar otro body más pequeño. Cuando ya tenemos práctica con este procedimiento, solo demoramos de 5 a 10 minutos colocándolo. No tanto tiempo como ahora porque es un tutorial. Y además, si colocamos el body correctamente, se siente cómodo como una segunda piel. Bien. Podemos ahora tomar las medidas de después. Ella va a tomar la cinta para tomar la medida después. La medida del tórax. Su tórax le quedó en 30 y medio. Le bajó casi 5 pulgadas porque teníamos 35. La cintura le quedó en 30, teníamos 33, le bajó 3 pulgadas. Y la cadera le quedó en 41. Ella tenía 42. Como se dieron cuenta, en el tórax se bajó casi 4 o 5 pulgadas. En la cintura también se bajaron casi 2-3 pulgadas. En el mismo momento, por eso se dice que el Body Magic baja de 2 a 3 tallas en minutos. Y con el uso diario se hace la remodelación progresiva por el drenaje linfático y la transportación que hacemos. Bueno, espero que este video les ayude a aprender cómo colocarse el Body Magic, ya que es muy importante que cuando lo compren obtengan los magníficos beneficios que ofrecemos. El Body Magic es único, es mágico y es el mejor. Body Magic. Si te gustó este video, dale un like y suscríbete en mi canal de YouTube.